Vaya, pero ese es alguien tocando la puerta de mi maravilloso estudio. Un momento, aquí no hay puerta. ¡Listo! Hola, paquete para... ¿sketch, lápiz y papel? Es sketch de lápiz y papel para tu Oye, yo a ti no te conozco. No. Pero... No. Nah. Ah, bueno, entonces me quedo tranquilo. Pero yo no he pedido nada. Eso es tu pedo. Creo que así no funcionan las empresas de reparto. ¡Ey, va! Pero si se ha ido. Pero será hijo de... La Virgen, tío. ¿Pero qué demonios habrá aquí adentro? ¿Y por qué pesa tanto? ¡Pesada tu fruta madre! ¡Al fin! Llevo 2 semanas ahí metida, por fin puedo volver a respirar. ¡Wow! Discordy-chan del canal Discordy-chan, ¿qué estás haciendo aquí? Déjate de chistes, anda, ¿qué te cuentas? Pues me tocaba grabar un nuevo episodio, pero contigo aquí... ¿Quieres hablar de dibujos animados? Depende. ¿Tienes comida? Pues... Pero yo nunca traigo comida al estudio. ¿Sí? Hecho. Chachi. ¿Alguien en mi audiencia se ha fijado que mis guiones son cada vez más malos? Bienvenidos, damas y caballeros, a... Lápiz y Papel con Sketch, vuestro programa favorito desde... A ver, Discord, ¿tú te crees que puedes estar aquí con esas pintas? Perdona. Primero, yo me veo perfectamente bien. Gracias por preguntar. Y segundo, ¿tú te has visto en el espejo, chaval? Sí, sí, lo que tú digas. ¡Au! Ahora me siento como si alguien fuera a pasarse horas dibujándome una y otra vez. Ni te lo imaginas. Como sea. Si recordáis bien, el episodio anterior mencioné que no era tan fan de Disney. Eso es cosa de Discord. Di hola, Discord. Oliwis. Pero cuando es animación fuera de Disney, ahí es completamente al revés conmigo. Nickelodeon y especialmente Cartoon Network fueron muchísimo más impactantes en mí cuando yo era un crío. Pero nos vamos a centrar solo en esta cadena por hoy. Puede que a día de hoy Cartoon Network le cueste levantarse del sofá, porque tienen tan pocas series que creo que hasta me sobran dedos de una mano para contarlas. Y, a ver, a alguien le extraña, porque está el surgimiento del streaming, están las horribles decisiones que Warner Bros. Ha ido tomando últimamente, y también están todos esos temas que seguramente ya habréis escuchado cientos de veces. No estamos aquí para hablar de cuándo Cartoon Network empezó a decaer, porque eso no me podría importar menos. Pero sí que hay que admitir el titán que era en los 2000 y gran parte de la década de 2010, con un montón de series que a día de hoy siguen siendo muy importantes para la cultura popular. Si a día de hoy sigues viendo gente con foto de perfil de las supernenas originales, será por algo, vamos. Y ya me conocéis, soy súper fan de Hora de Aventuras. Pero vamos a hablar de una práctica muy rara que llegó a tener Cartoon Network en los 2000. En estos años hubo un boom tan grande en Occidente, y por decir Occidente, estoy segura de que ya sabéis a lo que me refiero. Nunca pensé que en este programa hablaría de... anime. El anime se volvió masivo en América a finales de los 90 y especialmente comienzos de los 2000. Que si Dragon Ball, que si Naruto, Evangelion, Pokémon, Sailor Moon... Eso nos lleva al famoso bloque de programación Toonami, que creó Cartoon Network el 17 de marzo del 97. Una de las razones de por qué el anime se hizo popular en los Estados Unidos, de hecho. Lo que sí, algo que no mucha gente parece saber, es que Toonami no era realmente un bloque para transmitir exclusivamente anime, sino que fue para transmitir dibujos animados de acción. Vamos, que te podían transmitir Dragon Ball, que luego te podían poner Thundercats, las Supernenas o Batman Beyond.
Qué pedazo de serie, por cierto. Pero con el paso de unos pocos años empezarían a poner más y más animes hasta de cualquier género, como Hamtaro, por ejemplo. Y luego llegó el 23 de noviembre de 2004, con la salida de World of Warcraft. Puede sonar a que estamos dando muchas vueltas, pero todo va a tener sentido pronto, lo juramos. Es mentira, solo estamos haciendo tiempo. Calles, hombre, no quedes mal. Vale, estoy de coña. Ay, a ver, todos conocemos World of Warcraft, lo hayamos jugado o no. Es innegable lo importante que fue para el mundo de los videojuegos y su gran subida de jugadores en sus primeros años. Fue un fenómeno. Y aunque no fuera ni el primer MMORPG, ni el primero en ser popular, es gracias a este juego que el género como tal dejó de ser de nicho. Y ahora fijo que te preguntarás... ¿A dónde quieres llegar con esto, Sketch? Pues un día en las oficinas de Cartoon Network... Espera, ¿qué? Muy bien, damas y caballeros, tenemos un asunto muy importante entre manos. Tenemos que seguir creciendo. Y se me ha ocurrido que podemos expandirnos a los medios digitales de Internet. Pero ya tenemos una página web. ¿No bastaría con simplemente seguir desarrollando juegos Flash y dejarlo ahí? ¡No es suficiente! ¡Necesitamos algo más! ¡Ahora! ¿Pero el qué? Jefa, hemos hecho videojuegos y una página web. ¿Qué más necesitas? Lo he encontrado. ¿La escobilla del váter robada? ¿Qué? ¡No! Fiu. He encontrado la idea perfecta. ¿Qué tal si mezclamos ese juego que se ha vuelto tan popular, World of Warcraft, con nuestras series? ¡Esa idea es brutal! ¡Eres un puto genio! Sí, es exactamente lo que necesitamos. ¿Por qué coño nos está hablando un peluche? Y así es como nació Fusion Fall. Deberíamos por lo menos poner una imagen del juego o algo, ¿no? El logo por sí solo es un poco cutre. Sí, es verdad. A ver, espera que lo pongo en... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Ostras! De alguna forma la gente responsable del juego del que vamos a hablar hoy vieron esto y pensaron... ¡Fua, Jaime, estos diseños son perfectos, te quiero! Pero antes de hablar de estas criaturas sacadas del anillo más... Mira, me da igual. ¿Qué es Fusion Fall? Oh, creo que tú puedes decir esto, Sketch. ¿Por qué? Tú sabes bien el porqué. ¿Eh? No voy a decirlo. Venga, será gracioso. Me cago en... Fusion Fall es un MMORPG no lineal en el que escribes tu propia historia sin limitarte a seguir un camino No, en serio, ¿de qué narices va el juego? Básicamente es, como bien has dicho, un MMORPG de aventura y plataformas que mezcla un montón de IPs de Cartoon Network, todo con un muy notorio estilo anime, haciendo que algunos de los diseños se vean... Vale, son feos con ganas, yo solo digo lo que veo. Ya sabéis por qué hemos dado tantas vueltas al comienzo. Fusion Fall fue anunciado por primera vez en la San Diego Comic Con de 2007, con un lanzamiento previsto para verano de 2008. El proyecto se empezó a desarrollar alrededor de abril de 2006, pero se estuvo intentando dar luz verde a la idea como tal por más de 4 años. Eso es determinación y lo demás son tonterías. El juego fue desarrollado por la empresa surcoreana Grigon Entertainment, quienes tienen la gran cantidad de... Discord, si eres tan amable. 2 juegos hechos, contando Fusion Fall. Vale, no debería burlarme porque el otro juego, Seal Online, sigue hasta activo a día de hoy. Según Chris Waldron, productor ejecutivo de Fusion Fall, esta decisión se debía a la variedad de juegos que se hacían en Corea a comparación del occidente. No lo pillo. Yo tampoco. Fusion Fall fue hecho en Unity y hasta fue uno de los primeros lanzamientos grandes usando este motor. Mira tú por dónde. Esto se trataba sobre una invasión alienígena que llega al mundo de Cartoon Network liderada por Lord Fuse, junto a sus esbirros quienes provienen del Planet Fusion. Sí, vais a escuchar la palabra Fusion y sus variantes muchas veces. Id acostumbrándoos. Es curioso. No es la primera vez que un crossover de Cartoon Network tiene que ver con extraterrestres. El mismo año del anuncio de Fusion Fall tuvimos los especiales de Invaded, donde varias series estaban también bajo la amenaza de aliens. Llega verano de 2008 y el juego se atrasó para enero de 2009. Llega enero de 2009 y durante una semana subieron un montón de betas cerradas para que la gente pudiera probar el juego hasta su lanzamiento el 14 de ese mismo mes. Oye, por curiosidad, ¿dónde estabas tú en 2009, Sketch? Creo que comiendo plastilina.
Ya veo. Fusion Falls siempre fue un free-to-play, pero requería una suscripción para poder acceder a mucho más contenido del juego, variando en una mensualidad por $5,95, una trimestral por $14,95 y una anual por $49,95. También había un plan familiar para 4 cuentas a $9,95 mensuales. Ya que era de pago, se hizo una edición física del juego bajo el nombre de Fusion Fall Victory Pack, que te venía con un CD del juego, 4 meses gratis, cosméticos exclusivos y una camiseta, que te va a hacer parecer un anuncio andante. También tuvieron un acuerdo con las tiendas de Target para vender tarjetas de juego iguales a las que vemos a día de hoy con Nintendo o PlayStation, por ejemplo. Pero unos meses después, en abril del mismo año, acabaron abandonando este plan e hicieron Fusion Fall totalmente gratis, con 0 microtransacciones. Todo lo que tenía para ofrecerte el juego te lo iban a dar sin tener que dar nada a cambio. Y eso para el jugador es perfecto. Supongo que esto lo hicieron para que así pudiera tener más jugadores. Y también suponemos que, para seguir teniendo dinero, simplemente habrán puesto anuncios en el juego o algo. No lo sé. De todas formas, se nota que los desarrolladores le tenían mucho cariño a la comunidad, dándoles todo gratis y pidiéndoles solo jugar al juego. ¿Por qué tú no hiciste nada parecido, multiverso? En fin. Para este episodio de Lápiz y Papel, Discord y yo tenemos que probar el juego, así que iremos a la página oficial Cerraron los servidores en 2013. Como siempre, llegando tarde a las cosas. Sí, pero no. Lo cierto es que han habido varios proyectos para revivir el juego después de su cierre, pero el más popular es OF. Creo que YouTube me puede desmonetizar por esas siglas, Discordy. No me refería a ese OF. Ay. Me refería a Open Fusion, un proyecto hecho por fans que sirve como herramienta para crear tus propios servidores de Fusion Fall, usando ingeniería inversa. Además de que tiene 2 servers públicos para aquellos que quieren probar el juego original, o sea, nosotros. ¿A qué te refieres con ingeniería inversa? Pues tú sabrás, eres tú quien ha escrito este guión. Es verdad. Bueno, vamos al lío de una vez. Fusion Fall empieza con una conversación con Dexter, quien accidentalmente nos acaba mandando al futuro, comenzando el tutorial. Para primeras impresiones, el juego está... sorprendentemente bien hecho, no, en serio. Y luego nos dimos cuenta que ni siquiera estábamos jugando a la última versión del juego. Ups. Tanto yo como Discord no teníamos ninguna expectativa para Fusion Fall y esperábamos algo tan entretenido como lo sería el Club Penguin. Pero el juego nos dio una muy buena primera impresión. Actuación de voz con los actores originales, un tutorial simple y fácil de entender, editor de personajes... Ahora me parezco a Frey de Futurama, solo que sin ser pelirrojo. Seguramente desde tu pantalla, querido espectador, puede parecerte que Fusion Fall no sea la gran cosa. Sin mencionar que se ve vacío porque nadie va a estar jugando a esta cosa en 2025. Pero, después de probarlo, por fin pudimos comprender por qué a mucha gente le gustaba este juego. Como cualquier otro MMORPG, el juego te la pasas derrotando enemigos, haciendo misiones y entrando en mazmorras. Mazmorras. Discord estuvo atascada en la primera mazmorra como unos 20 minutos. Me siento como aquel reseñador de IGN jugando Cuphead. Lo raro es que estas mazmorras, también llamadas zonas infectadas, no puedes hacerlas junto a otra persona. O sea, que te obligan a hacerlo por tu cuenta por alguna razón, ya que estamos hablando de un juego online. Pero en su defensa creo que esto se debe a lo que puedes conseguir ahí, los nanos. Los nanos son versiones chibis de los personajes de Cartoon Network que se parecen aún más a sus versiones originales. O sea, que son nanos de sus versiones originales. Perdón. Los nanos tienen su origen en el lore. Aparentemente son criaturas creadas mediante una máquina construida por Dexter y Mandark. Y además pueden formar un vínculo con el avatar. Con esos vínculos, puedes tener habilidades que te ayuden tanto dentro como fuera del combate, ya sea poder atacar a los enemigos, curarte o hacerte ir más rápido. El del tutorial, por ejemplo, te da el nano de... ¿Qué pasa? Tengo el extraño presentimiento de que... debo elegir mis siguientes palabras con cuidado o podría traer por lo menos a 5 niñatos a burlarse de algo en específico. Creo que estás exagerando. Pues es verdad. Total, que consigues el nano de... Buttercup. Cactus. Cactus.
Como decía, conseguimos el nano de cactus, terminando el tutorial. Ahora sí, tienes la posibilidad de adentrarte en el vasto mundo de Fusion Fall, haciendo misiones, derrotando enemigos y subiendo muy lentamente de nivel. Creo que nos tomó a mí y a Sketch como 30 minutos para llegar al nivel 2 y este simple mundo abierto parece ser todo lo que Fusion Fall puede dar. Oye, Discord, estaba mirando aquí en la wiki del juego y parece ser que hay más mundos aparte del futuro. ¿Crees que es nuestra culpa por no saber progresar correctamente? Definitivamente. ¿Sabes qué, Discord? No eres tan mala compañía como yo esperaba. Gracias, me alegra saber que... Espera, ¿pensabas que iba a ser una mala compañía? Uy, eso debido de ser el viento. Vaya clima hace hoy, ¿eh? No me cambies el tema, hombre, pero bueno. Pues sí, al parecer hay muchísimos mundos, áreas, zonas, regiones, lo que sea, vamos. Empezando por el futuro, y al salir de ahí pasarás por los suburbios, la ciudad, las ruinas... Es un mundo grande, vamos, y estoy segura de que ni siquiera llegaremos a cubrir todo lo que tenga que ofrecer el juego, ni aunque nos pasemos 20 horas jugando. Y porque tenemos mejores cosas que hacer. ¿Verdad, Sketch? Ahora me voy con mi nuevo amigo Spider-Man a seguir salvando a la gente de Ciudad Gótica. ¿Verdad, Spider-Man? Supongo... En cada zona hay distintos NPCs de distintas series, como Número 5, Samurai Jack, Vilgas y... ¿Qué le pasa a este juego con hacer a los perros tan feos? ¿Podemos hablar de los diseños de una vez por todas, por Dios? ¡Me parece bien! A ver, el elefante en la habitación se está haciendo más notorio. Como ya hemos dicho y ya habréis observado, una de las mayores partes de la identidad de Fusion Fall es su estilo artístico. El verse como anime, vamos. El juego tuvo su propio equipo para el arte 2D, pero los artworks como tal, o la mayoría de ellos, tengo entendido de que fueron hechos por la artista Midori Fu, quien parece seguir activa en sus redes y sigue dibujando, agradeciendo a la gente que aún la recuerda por su trabajo en Fusion Fall. Eso sí, quien estuvo a cargo de adaptar los diseños de los personajes de Cartoon Network al estilo anime fue Mario F. Piedra, quien trabajaba con el equipo de arte coreano previamente mencionado. Según sus propias palabras en una entrevista, Mario afirmó que los personajes que eran animales fueron los más difíciles de traer a este universo y, Dios santo, sí que se nota. A ver. No buscamos criticar el arte de nadie en el proyecto. Ya tenemos a Sketch para eso. No sé dibujar piernas. Pero hay que ser completamente justos y decir que hay unos poquitos diseños que sí que son algo feillos, como Blue, Jake, Agallas, Finn o el mono araña de Ben 10. Esos son por lo menos algunos de los muy pocos que nos hicieron arquear una ceja, pero en cuanto a los demás, puedo admitir que no son tan feos, y que algunos como Dexter o las supernenas, pues sí, se ven raros a comparación de sus diseños originales, pero eso se debe a que los propios desarrolladores del juego decidieron subirles la edad para que no se vean tan fuera de lugar a comparación de los otros personajes. Volviendo al juego, su gameplay es muy básico. Como ya hemos dicho, es hacer misiones y mazmorras, y en tema controles se siente bastante cómodo. Pero hay algunas otras cosillas por ahí, como misiones de hacer carreras, conseguir nuevos nanos, conseguir materiales, cada una con sus propias recompensas. Las recompensas de estas misiones suelen ser lo típico, o sea, dinero, experiencia, bla 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 bla. Y además te pueden dar ropa para tu avatar. La customización de este juego es bastante vasta, permitiéndote ponerte accesorios como máscaras o capas y poder desbloquear otro tipo de ropas, con referencias a las series de Cartoon Network. Lo único malo es que no puedes elegirte tu propio nombre para tu avatar. Son todos autogenerados con palabras aleatorias. Y con algunos de estos nombres a elegir, parece que estoy creando un OC de Sonic. Y ya está, ¿no? ¿Tenemos algo más que decir? Pues creo que eso es todo. Solo podemos recomendar que jueguen al juego mediante Open Fusion con algunos amigos, supongo. Eso sí, el juego está solo en inglés, y da un poco de pereza prestarle atención a lo que dicen los personajes, incluso cuando ni Discord ni yo tenemos problemas con el idioma. ¿Piedra, papel o tijera para ver quién habla del cierre de los servers? La última vez que alguien sacó tijera en este estudio casi pierdo una mano. Encárgate tú, porfa. Vale. Fusion Fall fue bastante bien recibido, obteniendo notas bastante positivas, como un 75% en Metacritic, un 7 de 10 en MMORPG.com,
un 4,5 en Common Sense Media y un 7 de 10 en IGN. Una de las críticas más positivas fue que incluso sin llegar a los niveles de World of Warcraft o incluso Warhammer, las mecánicas de Fusion Fall lo hicieron mucho más accesibles para aquellos jugadores más jóvenes. Desafortunadamente, esto no ayudó a que con el paso de los años el número de jugadores cayera en picada, y además os recuerdo que el juego era completamente gratis. O sea que también se estaban quedando sin pasta. Por lo que el 23 de agosto de 2013, Cartoon Network anunciaría el cierre de Fusion Fall para el 29 de ese mismo mes. Como regalo para esa semana, todos los jugadores fueron subidos al nivel máximo y tuvieron dinero infinito. Y cuando llegó la fecha, los jugadores recibieron este último mensaje como despedida. Gracias por jugar Fusion Fall. Tristemente, ha llegado la hora de retirar este producto. En Cartoon Network estamos orgullosísimos de todo lo que se ha logrado, y les deseamos a todos lo mejor en esta pelea contra Fuse y sus esbirros. Adiós a todos. ¡Qué bonito! Una vez más, se nota el cariño que los desarrolladores le tenían no solo a los jugadores, sino que también a la marca de Fusion Fall en general. Me parece curioso el que nunca le hubieran dado algo como merchandising. Quitando la edición física, todo lo que tuvimos fue dado como regalo en la Comic Con en la que se anunció el juego. Para ser más específica, fueron una camiseta, una alfombrilla, una bandolera, una pelotilla con la cara de uno de los enemigos, pegatinas y el manga de Fusion Fall. ¡Espera! ¿Manga? Fusion Fall Worlds Collide. Fue el manga precuela que se regaló en la Comic Con, como ya ha dicho Discord. Este sirve como precuela al juego y explica los orígenes tanto de la invasión como la unión de los personajes de Cartoon Network para una resistencia. La verdad es que mola mucho el hecho de que aquí todas las series viven unidas, similar a la etapa de Cartoon Network City, donde todos ahí hacían vida en el mismo lugar. Como dato curioso, creo que este es el único material de Fusion Fall en tener el diseño de Ben 10 niño. Supongo que originalmente iba a tener este diseño y que a mitad del desarrollo lo cambiaron a los de Alien Force. El manga fue bastante exitoso, y George Kirstig, quien fue un escritor en dicho manga y en el juego, además de serlo en... ¿League of Legends? Me estoy distrayendo. George Kirstig dijo en un tweet que durante el desarrollo de Fusion Fall se estuvo hablando de hacer una película del juego. Estamos en 2025 y claramente esa idea no llegó a nada. Y ahí acaba Fusion Fall. Pero... queda hablar de lo último que se hizo con la IP, Fusion Fall Heroes. Este juego fue lanzado unos meses antes del anuncio de Fusion Fall original, saliendo el 25 de marzo de 2013 y curiosamente también duró unos 5 años, siendo cerrado en 2018. Rompo personaje brevemente para decir que si no fuera por este vídeo, no hubiera llegado a recordar que yo sí llegué a jugar este juego hace años. Y todo lo recordé por este modelo de Gumball, mira tú por dónde. Fusion Fall Heroes fue una especie de secuela o spin-off que ocurría al mismo tiempo que el juego original, mostrando qué hacían los personajes de Cartoon Network mientras no estaban ayudando a la resistencia donde estaban los avatares. El juego era muy distinto, ya no había avatares, ni misiones, ni nanos, exceptuando unos pocos. Esta vez, el gameplay es desde una vista aérea y vas haciendo clic por ahí para matar enemigos hasta que te cargues al jefe y fin. Puedes elegir a varios personajes de Cartoon Network, enfocándonos específicamente en Mordecai, Rigby, Fiona y Marceline, personajes que nunca habían aparecido antes, creo. Todos estos héroes tienen sus propios trajecitos, en los que algunos hacen referencia a otras series de Cartoon Network. Gumball con el gorro de Chowder, Mordecai vestido de Val Hallen, Finn con la espada de Generator Rex o la espada de Mansión Foster, de la que nunca he escuchado antes. Y ahora sí, esto fue lo último que se hizo con la IP de Fusion Fall, acabando en el olvido hasta que se suba este vídeo, quede en la memoria de como 5 personas por 2 semanas y vuelva a ser olvidado. Nah, es broma. Lo cierto es que aún a día de hoy sigue teniendo una comunidad. La fanbase de Fusion Fall, aunque sea bastante pequeña, está llena de gente talentosa con mucho amor a este proyecto. Por ejemplo, aparte de Open Fusion, hubieron otros proyectos para revivir al juego como Fusion Fall Retro y Fusion Fall Legacy.
Proyectos que no solo buscaban crear nuevos servers, sino que también añadir su propio contenido al juego. Desafortunadamente, estos dos fueron cerrados en 2020, después de que la propia Cartoon Network les mandara un cease y desista. No sé por qué Open Fusion no le hicieron nada, pero quiero creer que fue porque este es el juego original sin ningún tipo de modificación o añadido, no lo sé. También hay un proyecto en GitHub donde se intentaba revivir el Fusion Fall Heroes, pero parece estar bastante inestable. También hubieron fangames que nunca llegaron a nada, pero que siguen valiendo la pena mirar. Un remake en una versión más reciente de Unity, bajo el nombre de Fusion Fall Respawn, se estaba haciendo bajo la dirección de Ben Bolt, un usuario veterano de la comunidad, que buscaba añadir personajes nuevos o hasta coleccionables como las cartas de OK Cow, que me parece una idea brutal. Pero acabaría cancelándose porque los desarrolladores no tenían ni el tiempo ni el conocimiento para llevar esta idea a cabo. Después de la cancelación de Respawn llegó Restart, que es básicamente lo mismo. Luego está Fusion Fall Doomsday, un mod brasileño del Doom original que buscaba añadir personajes como Steven Universe o los Teen Titans, pero que fue cancelado por pérdida de interés. Fusion Fall Fighters, un fangame hecho en RPG Maker que nunca se ha dicho que se hubiese cancelado, pero su última actualización fue en 2021, así que eso. También está Fusion Fall Rewritten, que es un server de Minecraft, pero del que tampoco se sabe mucho porque su última actualización fue en 2024, pidiendo a gente que ayude en el proyecto. Y la actualización anterior a esta fue en 2020. Luego está Fusion Fall Refuse, que buscaba ser otro remake, pero enfocado en el single player. Este también fue cancelado en 2021 y parte del equipo se fue a trabajar en otros proyectos como Respawn. El líder de Refuse, un tal Brodan, volvió unos meses después de la cancelación para mostrar en Reddit un vídeo de Fusion Fall funcionando con unas VRs. ¡Wow! Eso sí que es dedicación. Pero nunca supimos más después de eso. Y finalmente, por último, Fusion Fall Retrovision, que es una versión modificada de Fusion Fall Retro, funcionando en una versión modificada de Open Fusion. Y ya está. Esos son todos los proyectos fans de Fusion Fall. Dios santo. Y bueno, técnicamente esto no es un fangame, pero también existe Fusion Fall Zine, una colaboración entre varios artistas para hacer un fanzine repleto de fanarts del juego, y creo que es bastante genial, en verdad. Sí que lo es. El primer volumen llegó a tener 23 páginas llenas de ilustraciones preciosas, y hasta llegó a venderse en físico para luego salir gratuitamente en digital el 27 de febrero de 2021. Hubo interés en hacer un segundo volumen, pero una vez más no ha habido actualizaciones desde 2021. ¿No te has fijado que gran parte de estos proyectos murieron o quedaron abandonados alrededor de 2021? Es demasiada coincidencia. Bueno, tú mismo lo dijiste, la comunidad de Fusion Fall era pequeña y seguramente gente trabajaba en un proyecto mientras estaba en otro. Sí, seguramente tienes razón. Pero bueno, quiero creer que ya hemos hablado de todo lo que nos ha dado tiempo a poner. En definitiva, es sorprendente el giro que ha dado este episodio. Esperaba hablar 15 minutos de un RPG feucho que seguramente ni siquiera era la gran cosa a un juego con mucho contenido, que os recomiendo jugarlo con vuestros amigos a la de ya. Ha sido una grata sorpresa el ver a tanta persona querer crear su propio proyecto relacionado con un MMORPG de Cartoon Network que seguramente les dio muchísima diversión en su día. También hay que pensar que Fusion Fall fue y será único por siempre. No creo que nunca volvamos a ver un juego como este, uno con tanta magia y amor a su comunidad como lo fue este. Supongo que a día de hoy lo más cercano sería Roblox. Sería un buen punto de comparación, pero solo si le quitamos todos los problemas que tiene, como existir. Y eso marca la edición de esta tarde, damas y caballeros. Pero antes, hay que saludar a los miembros porque gracias a ellos este estudio no se viene abajo. Y un gran saludo a los miembros de Sketch a Papel. Y especialmente a CSM, Muca el Porco Espinazo, Burnout, Genesis, Mati y el Shino Juan por ser los Sketch Digital de este mes. Os ha hablado Sketch. Y Discord. Y esto ha sido el Rincón del Caos. Digo, lápiz y papel con Sketch. Buenas noches a todos y... ¿Estás bien? Sí. Es solo que estoy pensando en lo feliz que me ha hecho ver a tantas personas
crear sus propios proyectos solo porque fueron inspirados por Fusion Fall, o porque tienen buenos recuerdos del juego. Pues sí, la verdad, es bonito. Sí, me recuerda a nosotros. ¿En serio? Técnicamente, tú y yo empezamos a dibujar y crear porque algo nos inspiró, ¿no? Quiero creer que, con esfuerzo y siempre que seamos buenas personas, podemos llegar lejos. Que puedo llegar a ser alguien. ¿Sabes, Sketch? Creo que tienes razón. Sé que algún día vamos a lograrlo. Y que en algún momento vamos a inspirar a las personas a ser creativas. La idea de que, gracias a mí, alguien empiece a hacer su propio arte es preciosa. Y me llenaría de orgullo. Gracias, Discord, por ser una gran invitada. Un placer. Cuídate, Sketch. Lo mismo te digo, colega. Siento que se me está olvidando algo. ¡Ostras! ¡Espérate! ¿Cómo vuelvo a la normalidad? ¡Sketch! Tía, llevo meses preguntándomelo. A Sketch siempre se le olvida eso. Ay, Dios.